Estamos en la parte 22 del libro de... Bueno, la parte 22, no el capítulo 22, sino la parte 22 como lo venimos estudiando. Cada clase donde quedamos, sea cualquiera de los versículos, entonces constituye a una sección del estudio. Estamos en la parte 22 en el capítulo 8, en el verso 8 y 9, que es la segunda trompeta. Cuando estamos estudiando las trompetas, no debemos de olvidar que las trompetas son el segundo grupo de juicios, de 7 juicios que se hacen, y básicamente es juicios que caen sobre el pueblo del Señor, llamándose ya lo que es la iglesia, porque el primer grupo de juicios que se dieron sobre el pueblo físico del Señor o sobre Israel a partir del año 70, y lo estudiamos perfectamente en las clases anteriores. Ahora entramos en esta segunda fase donde se tocó la primera trompeta. Pudimos ver y analizar que dentro de lo que caía sobre la tierra, el granizo y la sangre, se manifestaba la misericordia, y en todo momento se va a continuar manifestando misericordia, porque el Señor dejó el libro del Apocalipsis con un propósito, y el propósito es justamente traernos a nosotros paz, traernos tranquilidad, traernos a nosotros esperanza. Ese es el propósito del libro. No es asustar a nadie. Y ahora estamos en la fase de esos 7 toques de trompeta que representan al segundo grupo de juicios. Es importante que notemos algo. La fase de los sellos fue algo que se hizo muy rápido después del arrebatamiento. Capítulo 4 del libro de Apocalipsis y capítulo 5 entró lo que es los juicios sobre la tierra, que caen sobre el pueblo de Dios, llámese Israel y Jerusalén. Pero cuando se dan los juicios de las trompetas, para llegar a las copas, que es el juicio sobre las naciones, está 8 capítulos más adelante. Ustedes y yo vamos a estudiar, déjenme buscar para ver exactamente en qué capítulo está. Vamos a ver el juicio de las copas en el capítulo 16. Está dentro de prácticamente 7, 8 capítulos. Entonces, del capítulo 8 al capítulo 16 está comprendiendo la sección de las segundas aspersiones que se dan sobre lo que se conoce como el pueblo escogido, no Israel, sino el pueblo espiritual, que sería la iglesia desobediente y la iglesia obediente. Esta división que la vemos en el capítulo 25 del libro de Apocalipsis. El libro de Mateo. Capítulo 25, donde vemos a las vírgenes, 5 que se quedan y 5 que se van. Y no olvidemos que las 5 que se quedan son parte de los judíos con parte de los gentiles. Y de las que se van, de igual manera, como lo veremos más adelante, para reforzar lo que estudiamos en el capítulo 7, lo veremos en el capítulo 14, cuando veamos los 144,000 sellados funcionando como testigos de Dios sobre la tierra. Estos eventos que estamos viendo son juicios que se dieron en el Apocalipsis. Por supuesto, para el Apocalipsis esto es pasado. Son juicios que se dieron durante la estadía de los levantados durante la parusia, se dieron en la tierra. Como Dios es atemporal, que es algo muy importante, no lo limita el tiempo, nosotros tenemos que ver las imágenes y tenemos que ver las figuras de manera atemporal. Así, de esa manera, entramos nosotros al segundo toque de trompeta. Lo que estamos en el verso 8, dice el libro de Apocalipsis, en el verso 8, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. No voy a explicar el verso 8 y 9 porque está en la clase pasada. Solo vamos a empezar a ampliar un poco lo que tiene que ver con la sangre, o sea, con la figura de la sangre. Porque dice que la tercera parte del mar se convirtió en sangre.
Y eso es lo que voy a abordar esta noche. La parte de la plaga de sangre que va a haber en el Apocalipsis tenemos que compararla con la plaga de sangre que hubo en el libro de Éxodo, que fue lo que leímos la semana pasada. Les dije que leyeran el capítulo 7 de Éxodo y que lo íbamos a estar desmenuzando ahorita en esta clase. En el capítulo 7, el libro de Éxodo dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. No olvidemos que el Apocalipsis debe estudiarse a la luz de los otros 65 libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como todos los del Nuevo Testamento, porque el Apocalipsis es la revelación, la recopilación de todo para un pueblo que está en persecución, o que estaba en persecución, está en persecución y estará en persecución, porque fue escrito en el año 98 para gente que estaba siendo perseguidas por los emperadores romanos, llámese Diocleciano, llámese Ariano, llámese Trajano. Durante este periodo fue escrito el Apocalipsis y lo que traía o el propósito que tenía era justamente llevar paz. Entonces, de la misma manera que lo que sucedió en ese momento está proyectado a que pase a futuro y tenemos que buscar lo que pasó en el pasado. Eso lo encontramos en las plagas que cayeron sobre Egipto. De ahí que cada uno de los toques de las trompetas vamos a tener que estar yendo a cada una de las plagas para ver qué nos habla a nosotros de lo que aconteció en ese momento, para que nosotros podamos entender lo que va a pasar a futuro o lo que está pasando en nuestros tiempos. En Apocalipsis capítulo 2, en el verso 21, cuando el Señor hace una llamada a una de las iglesias, le dice lo siguiente: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Recordemos que fornicación, más que una connotación sexual, es una connotación de idolatría, es una connotación de mezclar la verdad con la mentira, es una connotación de adulterar la palabra de Dios. Eso es lo que se habla en el texto bíblico. Y dice que le ha dado un llamado, le ha dado tiempo para que se arrepienta a este grupo de personas que están mencionados en el capítulo 2, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo los arrojo en cama, o yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. A los que con ella, ¿qué hacen? Adulteran. Quiten la connotación sexual, mis hermanos, porque eso trae muchos problemas a la hora de interpretar, porque no está hablando de ese tipo de connotación, sino que adulterar, la palabra adulterar, aunque se está refiriendo en apariencia a una connotación sexual, lo que está hablando es de poner algo que no debería de estar ahí. Adulterar es cuando uno le añade algo a algo que es íntegro y entonces ya deja de ser íntegro, sino que se convierte en algo que tiene una mezcla. Es como que si usted vendiera leche y le pusiera agua, entonces a la leche que está íntegra se le pone agua, se conoce como leche adulterada. En este caso, en los últimos tiempos, se está hablando de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, del llamado al arrepentimiento. Entonces, en ese llamado al arrepentimiento, que es lo que dice el capítulo 2, verso 21 de Apocalipsis, en ese llamado al arrepentimiento se le está poniendo algo al mensaje que no debe estar ahí. Un mensaje adulterado. Ese es el llamado que está diciendo: arrepiéntanse de lo que están haciendo. Arrepiéntanse de su fornicación. Al no querer arrepentirse de la fornicación, entonces dice que las arroja en cama. Es una referencia a la tribulación en la que va a caer un grupo de personas que no ha sido consecuente con lo que enseña, con lo que predica, con lo que habla desde el carácter de Dios. Y por eso dice que los arroja en una gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿A quiénes? A los de esa iglesia apóstata que está haciendo lo incorrecto, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, dice la palabra del Señor, heriré de muerte. Aquí voy a hacer una pausa, mis hermanos, porque les dije hace un rato que empiezan los 7 sellos y después vamos a ver hasta el capítulo 16,
si tienen la Biblia ya a mano, pueden avanzar para que lo vean, para que sea físico lo que estamos hablando. En el capítulo 16:1 van a ver las copas de la ira. Entonces, dentro del capítulo 8 al capítulo 16, vamos a encontrarnos en el capítulo 10 el ángel con el librito. Después vemos en el capítulo 11 los dos testigos. Los dos testigos salen de los 144,000, o sea, son dos representaciones que están predicando durante ese tiempo en la tierra. No los voy a explicar porque es obvio que lo vamos a estudiar más adelante. Después viene en el capítulo 12 la mujer y el dragón, que es una referencia a ya la mujer que se asocia con el dragón, que el dragón es Satanás y la mujer es un sistema de pensamiento, un sistema de enseñanza antibíblica que permite, o sea, que se le permite al dragón dentro de la mujer esta. Y esta mujer se va a dividir más adelante en dos bestias. ¿Cuáles son las dos bestias? Bueno, las dos bestias vamos a encontrarnos nosotros que son dos tipos también de enseñanza. Todo tiene que ver a través de la doctrina. Y en el capítulo 14 vamos a ver los 144,000 que están dando testimonio mientras todo esto está pasando en la tierra, donde hay una mala enseñanza, donde hay una mala doctrina que no llama al arrepentimiento. Así vamos a llegar al capítulo 15, donde los ángeles van a desatar o hablar de 7 plagas postreras y después llegar a las copas de la ira. Cuando dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, la palabra me está enseñando a mí claramente que lo que está pasando aquí es que hay un llamado de atención a una doctrina que se corrompió, a una doctrina que se mezcló, a una doctrina que se adulteró y que en vez de llamar al arrepentimiento, que es el principio de todo mensaje, cuando el Señor inició su mensaje, o si me devuelvo un poco más, cuando Juan el Bautista estaba predicando, hacía un llamado al arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor empieza a predicar, lo primero que hace el Señor es llamar al arrepentimiento y dice arrepentidos porque el reino de los cielos está aquí. Y cuando nosotros vemos el llamado a las 7 iglesias, es un llamado al arrepentimiento. Entonces el centro del mensaje, el centro de todo el mensaje bíblico es un llamado al arrepentimiento a raíz de la misericordia que Dios tiene sobre nosotros, que en lugar de destruirnos, en lugar de acabar con nosotros, nos da la oportunidad de arrepentirnos. Cuando Él dice que no se han querido arrepentir, y por eso los arroja en cama, está hablando de arrojarlos en tribulación. Y en medio de esa tribulación está llamando la atención a la cabeza de lo que es la enseñanza corrupta o la enseñanza corrompida, que es mentira con verdad, que inició desde el Génesis, cuando Satanás viene y pone una enseñanza mala, una enseñanza distorsionada, una enseñanza falsa en la enseñanza verdadera que Dios establece. Por eso le dice a Eva, dice, con que Dios os ha dicho, o sea, pone en duda lo que Dios ha dicho. Y esa es la temática de Satanás. Cuando llegamos al capítulo 32 del libro de Éxodo, vemos que no es que Satanás quita el mensaje de Dios, sino que añade un becerro. O sea, se le añade, se adultera. Entonces en el Apocalipsis lo que estamos viendo del capítulo 8 al capítulo 16 es justamente el juicio sobre esa adulteración del mensaje. O sea, sobre ese adulterio, sobre el mensaje bíblico que llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, o sea, no vamos a poder ser perdonados. Porque el derramamiento de la sangre, y préstele atención a esto porque es de lo que vamos a estudiar hoy, el derramamiento de la sangre es para la limpieza de los pecados. Si la sangre es obviada, si la sangre no es tomada en cuenta de la manera correcta, como debe ser tomada en cuenta, si cuando estoy hablando de la sangre de Cristo, por supuesto, debe ser tomada en cuenta de la manera como fue dada, y algunas personas vienen y empiezan a enseñar de la sangre de manera equivocada, como que si fuera un hechizo, como si fuera un mantra. Cuando la gente dice que se cubran con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no es para cubrir a nadie, no es una sombrilla, no es un mantel, no es una cobija. La sangre de Cristo es sagrada para la remisión de los pecados, para la limpieza de los pecados.
Y cuando se hace el llamado al arrepentimiento, lo primero que llama es el reconocimiento del sacrificio de Cristo para la limpieza de los pecados. Lo contrario a eso es no llamar al arrepentimiento. Y si tenemos un mensaje contrario a esto, que no es un llamado al arrepentimiento, es un mensaje que le diga al hombre que no necesita arrepentirse, que no es culpable, que otros son culpables, tal vez sus padres, las generaciones, pero él no es culpable. Entonces, cuando nosotros vemos ese mensaje contrario al arrepentimiento, es un mensaje que exalta al hombre, es un mensaje que levanta el ego del hombre, y ese es el adulterio que está en los últimos tiempos. De ahí que cuando se le llama la atención a la Odisea, eso es justo el centro de todo. Se dice, tú crees que eres rico, dice, y que no necesitas de nada, pero eres un miserable y desventurado, le dice a la iglesia de la Odisea. Entonces, cuando él dice que va a arrojar en la cama, o sea, va a arrojar en enfermedad, que sería en la tribulación, a ella y los que con ella adulteran, está hablando del sistema de enseñanza anti Dios, que se conoce como anticristo, y esto se da ya en un momento cúspide de la humanidad, porque han habido muchos anticristos. Juan lo dijo, que desde el momento en que él hizo sus epístolas, él hablaba de que ya habían en ese momento anticristos. Anticristos siempre han habido personas contrarias al mensaje de Dios. O sea, han adulterado el mensaje de Dios. Y eso es a lo que se está llamando al arrepentimiento, arrepentirse de estar enseñando de la manera incorrecta, de estar adulterando. Si nos vamos a las parábolas, una de las cosas que el Señor dice en la parábola es que los discípulos preguntaron, los de la parábola, ¿por qué está esta semilla si sembraste buena semilla? Entonces él dice, porque vino un malo y la sembró. ¿Qué es? Puso el becerro de oro en medio de la buena enseñanza. O sea, se pone una semilla mala en medio donde está la semilla buena. Eso es el centro de todo esto. Y, pastor, ¿por qué usted me está hablando de todo esto para abordar lo que es la segunda trompeta y para abordar lo que es la sangre en el Apocalipsis? ¿Y en qué hace esto clic a lo que usted nos quiere presentar hoy? Bueno, mis hermanos, justo eso es el problema donde inicia todo el toque de las trompetas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor viene, Él viene para darle fin. Darle fin es para explicar correctamente, para darle el sentido correcto, para rebosar la enseñanza de manera que quede bien, ¿cómo se dice esto? Que rebalse del vaso y más bien contagie a otros la buena enseñanza, pero en lugar de rebalsar y llevar buena enseñanza a otros, más bien rebalsó la mala enseñanza y continuó trasladándose de corazón en corazón, de tiempo en tiempo, cuando el Señor vino a predicar en su ministerio en la tierra para darnos a nosotros el verdadero sentido de lo que significa la palabra. No fue así, sino que se distorsionó. Y les puse algo en el grupo, donde usted ve que hay casi 50,000 denominaciones de diferentes clases con diferentes enseñanzas, y cada uno sale del otro y se va distorsionando y distorsionando. Esto es una crisis, esto es algo terrible. Pero dentro de las enseñanzas, en la distorsión que hay de la doctrina, el mensaje más peligroso, el mensaje que aleja más a las personas de Dios, es el mensaje que vaya contrario al arrepentimiento. Es el mensaje de la prosperidad del hombre como tal, donde le hace o le enseña al hombre o le hace creer al hombre que él es el que tiene todo el saber, que no necesita de Dios. Eso es lo que Satanás hace. Por eso es que él dice que el que escudriña la mente y el corazón, dice, le dará a cada uno según sus obras. En el verso 15 del capítulo 7 del libro de Éxodo, hablándonos y continuando con la base que nosotros estamos viendo para entender lo que está pasando a futuro, Moisés tiene que hacer esto, de decirle a Faraón esto: ve por la mañana de aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Ok. Hay un
hay un mandamiento. Deje salir a mi pueblo para que me adore en el desierto. El Señor no está preguntando si están de acuerdo o no están de acuerdo. O sea, el Padre no le interesa si Faraón está de acuerdo o no está de acuerdo. El Padre da una orden, déjelo ir para que me adore en el desierto. Ese es el mensaje, ese es el mandamiento. Entonces él le dice, bueno, vaya donde Faraón, que sale al río todas las mañanas a la ribera de él y agarre la vara que se convirtió en culebra. Resulta que hay dos varas representativas en cuanto a sacerdocio y en cuanto a autoridad profética. Una la usaba Aarón y la otra la usaba Moisés. Eran dos varas totalmente diferentes. En Éxodo 4 vamos a ver la primera vara que tiene que ver con la vara de Moisés. Y la vara de Moisés no es la que está dentro del arca de la alianza. La que está dentro del arca de la alianza es la vara de Aarón, que también la vamos a ver ahora. La transgresión que el hombre hace cuando el Señor decide poner en juicio a la humanidad, poner en juicio a su pueblo Israel, poner en juicio a lo que es el cristianismo o lo que es el pueblo de Dios que nace del judaísmo y se hace el cristianismo, esa transición del judaísmo a la iglesia que abarca, que recibe a todas las naciones en su ser. Y de ahí el juicio que se le da a todas las naciones. Todo eso que está transgredido está contenido en el arca. En el arca de la alianza está representada esa transgresión en 3 artículos. Uno, el maná, que representa la palabra de Dios. O sea, el hombre rechazó la palabra de Dios. El hombre rechazó el alimento que viene en la palabra de Dios. El segundo son las tablas de la ley. El hombre rechaza la ley de Dios, dice, no, eso ya no vive, eso ya no es para nosotros, eso no nos compete a nosotros, eso era para los judíos, no era para nosotros. Ahí hay un rechazo explícito a lo que es la ley de Dios, la Torah de Dios y todo lo que con ello, lo que conlleva eso. Y el tercero es la vara de Aarón, que la vamos a ver dentro de un momento, que es el sacerdocio que Dios estableció para explicar esas dos cosas, tanto la palabra como para explicar la ley de Dios. El sacerdocio fue rechazado, entonces fue rechazada la palabra, fue rechazado la dirección sacerdotal y fue rechazada la ley de Dios. Eso hasta el día de hoy se sigue rechazando de la misma manera que antes. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya y le predique al pueblo que está en Egipto para sacarlo de ahí, él le da estas instrucciones, que es lo que vamos a leer en el capítulo 4 del libro de Éxodo. Vaya, le dice, a hablarle a ellos y dígales que usted va en mi nombre. Entonces Moisés le responde diciendo, verso 1 del capítulo 4, he aquí ellos no me creerán, y oirán mi voz, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. O sea, le está diciendo, no le creemos, a usted Dios no se le puede haber aparecido. Entonces Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y preste atención, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Voy a hacer una pausa en lo que estoy leyendo en Éxodo 4 y me voy a devolver al verso 15 de Éxodo 7. Ve por la mañana a Faraón y aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Ok, volvemos al verso 2 del capítulo 4 del libro de Éxodo. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. ¿Cuál vara? Esa que está mencionando el capítulo 7. Ahí es la primera vez que la menciona. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. ¿Por qué? Porque Moisés no entendía lo que estaba pasando. O sea, Dios estaba dándole a él una autoridad profética. Le estaba dando una autoridad sobre lo que él iba a escribir acerca de todo su carácter, eso que se llama el Pentateuco, que son los escritos de Moisés, pero él no lo entendía. Él, en lugar de acercarse y hacer, más bien tenía miedo, se asustó porque no lo entendía. Necesitaba madurar Moisés. Entonces le dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. Y escucha el verso 5, por esto creerán
que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué representa la vara? La vara representa una señal. La vara representa un símbolo de autoridad, porque Él le está diciendo, con esta vara usted va a hacer prodigios, con esta vara usted va a hacer cosas que va a llamar la atención de ese pueblo para que le crean, porque eso fue lo que Él dijo. Entonces, ¿qué voy a hacer para que me crean? Y dice, bueno, lleve la vara que se hizo culebra. Pero esa vara que se hizo culebra, en ese momento Él le tenía miedo en el capítulo 4 del libro de Éxodo, porque no entendía cómo se usaba. O sea, cómo debía de utilizarla. Pero ya en el capítulo 7, ya Él tiene conocimiento y Él la va a usar para enfrentar justamente al faraón y hacer que las plagas sean ejecutadas y también Él confrontar algunas de las plagas. Esa es la primera vara y esa es la vara a la que se está refiriendo justamente el libro de Éxodo en el capítulo 7. Ahora, escuche por favor lo que dice Éxodo capítulo 7 en el verso 16. Y le dije, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no lo has querido oír. Entonces le toca a Moisés ir a enfrentar a Faraón y a decirle que los deje ir, pero él se va a resistir a dejarlos ir. Él va a venir y lo que quiero es que no se enfoquen en el pasado, sino que se enfoquen en el presente y se enfoquen en el futuro. Hay un llamado al arrepentimiento constante hacia la iglesia de todos los tiempos. Hay un llamado al arrepentimiento hacia las personas para que prediquen la palabra de la manera correcta. Pablo dice que hay amadores de sí mismos, amadores, personas que ven a los demás como mercancía, personas que lo que quieren exaltarse. Hay una enseñanza infiltrada, una enseñanza que le da más la gloria al hombre que a Dios. De hecho, Dios está descartado. No es que Dios no se mencione, sino que se metió el becerro. Y de esa misma manera que pasó antes, en medio del desierto, que representa este caos en el cual estamos viviendo nosotros, este mundo tal y cual está, debe haber una palabra genuina, una palabra que no solo llama al arrepentimiento, sino que traiga paz, tranquilidad. Así como pasó en los tiempos del Éxodo, así como está pasando en nuestros tiempos, pasará también en los momentos de más dificultad durante la tribulación. Y en el capítulo 7 de Éxodo, verso 17, continúa diciendo así: así ha dicho Jehová, en esto conocerás. Pero ¿a quién le está hablando él en el mensaje? Él está hablando a Faraón a través de Moisés. En esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara y que tengo en mi mano y el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Qué es lo que está diciéndole Moisés? Moisés le está diciendo a Faraón, Dios hablando a través de Moisés le está diciendo, yo voy a golpear con esta vara el río y usted va a ver que se va a convertir todo en sangre y entonces usted va a saber quién es Jehová. Ya dijimos que la vara de Moisés representa esa autoridad profética. O sea, él está diciendo lo que va a pasar. Él está diciendo todo lo que él va a hacer para que antes de que pase, Faraón se dé cuenta de que viene de parte de Dios y que no son inventos de Moisés. Y lo que está haciendo es haciendo cambios drásticos en lo que es el agua, en lo que es el clima, en lo que es todo lo que tiene que ver con la atmósfera. Ahí es donde él está haciendo esos cambios. Y de igual manera, Jesús hizo la misma profecía. Cuando digo la misma, no es exactamente lo que está diciendo Moisés, pero la misma representación. Cuando dijo, bueno, habrán terremotos, habrán pestes, habrán huracanes, todo esto que tiene que ver con el clima, es lo que está pasando ahora. Estos calentamientos, todo esto que está pasando no es nuevo, ya fue anunciado. Lo que Faraón está recibiendo de la autoridad profética de Moisés es lo mismo, está anunciándole lo que va a pasar. Pero la gente no cree a esa autoridad profética. El Faraón no le creyó a esa autoridad profética. Entonces viene y hay otra vara para poder cuidar a su pueblo del rechazo que le hizo a esa autoridad profética.
Cuando digo autoridad profética, yo no estoy hablando de los profetas o pseudoprofetas de ahora, estoy hablando de los profetas del Antiguo Testamento y de Jesucristo en la profecía de los últimos tiempos. Y la vara de Aarón representa otra cosa. ¿Y por qué tengo que estar seguro de qué representa lo uno y lo otro? Porque el rechazo primero es a lo que Dios dijo que iba a hacer y que iba a pasar. Eso es el primer rechazo que hay. Es la primera contaminación del mensaje. Y viene una segunda contaminación. Pero es interesante que no es la vara de Aarón, no es la vara de Moisés la que está en el arca de la alianza, sino es la vara de Aarón. No la vara de Moisés, sino la vara de Aarón. Esto es muy importante, mis hermanos. Y es muy importante porque todo el Antiguo Testamento es una figura de lo que Jesús va a hacer. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a nosotros a una figura de lo que Cristo va a cumplir de ese Antiguo Testamento, de todas esas profecías. Y Jesucristo se convierte en la figura, podemos decir, que está vista o representada en la vara de Aarón, la vara que reverdeció. Porque la vara de Aarón representa intercesión. Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que le fue más grave, qué es lo que más causó en el Señor, en el Padre, en Elohim, qué es lo que más causó que emitiera juicios sobre su pueblo, sobre lo que es la iglesia y después sobre las naciones, no es incluso que hayan transgredido lo que está la referencia que hay en el Antiguo Testamento del que había de venir. Eso no fue lo que causó mayor ira, sino que lo que causó mayor ira es que rechazaran al que está intercediendo. O sea, que rechacen la sangre de Cristo. Es lo que en Hebreos capítulo 10 nos dice a nosotros, que el que pisoteare de manera voluntaria la sangre de Cristo ya no le queda más sacrificio para él, porque está rechazando lo único que nos puede librar a nosotros del juicio o de los juicios de castigo que fueron profetizados en el Antiguo Testamento. La autoridad profética dijo lo que iba a pasar. La autoridad profética dijo las condenaciones sobre las cuales iba a caer su pueblo, su iglesia y la humanidad en sí. Pero también dijo que iba a venir un redentor, un salvador, que iba a venir un intermediador, que iba a venir alguien a derramar su sangre por su pueblo, por la iglesia y por las naciones, porque en él serían benditas todas las naciones. Fue lo que se le dijo a Abraham. A ver, voy a tratar de explicarme un poco mejor. Son pequeños detalles, pero son enormes detalles. La vara de Aarón y la vara de Moisés la vamos a ver la una a la par de la otra. La vara de Moisés que se convierte en serpiente, ya lo leímos en Éxodo capítulo 4. Representa la autoridad profética como líder del pueblo. O sea, representa básicamente la autoridad de Dios como líder del pueblo. Como líder de lo que Él, cuando hablo de Dios estoy hablando de Elohim, estoy hablando del Padre. Es un símbolo de autoridad otorgada para dirigir y para guiar a Israel. Eso es lo que representa, guiar a Israel durante todo el éxodo de Egipto, a través del desierto. Eso representa a Dios sacando a Israel de Egipto, a Dios rescatando a Israel, salvando a Israel de Egipto. Entonces la vara de Moisés lo que representa es lo que Dios hizo por su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahí podemos ver cómo Él la usa separando las aguas del Mar Rojo, que es uno de los momentos más conocidos, donde Él extiende la vara y el mar se separa, se parte en dos, para que ellos puedan cruzar y puedan escapar de los egipcios. Está hablando de Israel. Pero la vara de Aarón tiene una representación diferente. La vara de Aarón representa liderazgo. Cuando Coré se rebela contra el sacerdocio de Moisés y de Aarón, cuando Coré se rebela, Dios le dice a Moisés que tome la vara de todas las tribus, de los líderes de las tribus, ahí está Aarón entre ellos,
y que él va a hacer reverdecer la vara de quien él considera que es el que tiene que ser el sacerdote, quien tiene que guiar al pueblo como en el sacerdocio, y hacer reverdecer la vara de Aarón. Y con esa vara de Aarón también se hacen milagros. Pero lo más importante aquí es que la vara de Moisés representa la autoridad profética, mientras que la vara de Aarón simboliza la posición sacerdotal confirmada por Dios delante de los rebeldes como Coré. Gente que trabajaba en el tabernáculo, gente que jalaba las cosas del tabernáculo, gente que estaba autorizada pero querían tomar la posición de Aarón. Voy a ir ordenando las ideas para que nos vayamos acomodando a esto. Lo que está pasando aquí es que la vara que está dentro del arca es la de Aarón, porque representa a Cristo diciendo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas, está hablando de Moisés, yo no vine a quitar eso, o sea, yo no vine a suprimir esa autoridad profética, yo no vine a suprimir la autoridad que dio los mandamientos, yo no vine a suprimir la autoridad que dio las figuras, las fiestas, yo no vine a eso, yo vine a explicarlos, yo vine a darles fin. Pero resulta que esto también fue rechazado. Pero Dios hace un juicio de 7 trompetas. Dios hace un juicio antes de 7 sellos, 7 trompetas y después de 7 copas por el rechazo que se le dio al sumo sacerdote, o sea, a Jesús. Eso desata la ira de Dios. Porque cuando nosotros entendemos realmente cuál es la vara que estaba en el arca, la que fue colocada allí, vamos a entender realmente cuál es la transgresión mayor que ha hecho la humanidad o que ha hecho la iglesia. Y la transgresión mayor que ha hecho es rechazar a Jesús, rechazar a Cristo Jesús, explicando lo que Dios, el Padre, quería que nosotros entendiéramos. Y cuando Jesucristo inicia la iglesia, la inicia desde los escritos de Moisés, la inicia desde los escritos de los profetas, desde los salmos, desde los proverbios, explicando él todo eso y diciéndonos cuál es el fin que eso tiene. Cuando nosotros no entendemos la gravedad de rechazar a Jesús y su judaísmo, entonces es donde nos ponemos en peligro. Y eso es lo que está pasando ahorita. Ahorita voy a eso. Voy a nada más darle un contenido a la vara de Aarón. Usted lo puede leer en Números 17. Cuando dice Jehová a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal. O sea, póngala en el arca delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Quiénes son los hijos rebeldes que no aceptaron? Coré, que no aceptó que fuera Aarón el sumo sacerdote. Entonces, sacerdote levita, que Dios había dicho que a él le tocaba guiar a ese pueblo en cuanto a lo que es la intercesión, en cuanto es la mediación, en cuanto es la enseñanza de la palabra. A él le tocaba eso. A Moisés le tocaba guiar al pueblo en su total y a Aarón le tocaba el sacerdocio. A Moisés la parte profética. Entonces dice que guarde esa vara ahí para que se acuerden, dice, los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran, para que no mueran. O sea, que se acuerden de lo que está ahí siempre para que no tengan que ser exterminados. Hizo Moisés como le mandó Jehová. Volvamos a Éxodo capítulo 7 con esto que estoy diciendo en mente. Todo esto son figuras, mis hermanos y mis hermanas, pero son figuras que nos ayudan a entender el libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que está pasando ahí con la sangre que se está derramando a través de la segunda trompeta? En la plaga de sangre de Éxodo 7 dice así, verso 18: y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río.
La sangre tiene una figura, una representación. Ahorita, no se pierdan detalle. Ahorita voy a explicar la sangre, qué significa para los judíos y qué significa la sangre para los egipcios. Porque ahí es donde radica. O sea, qué significa la sangre para uno y qué significa la sangre para el otro. Porque cuando el Señor emite un juicio de sangre, unos lo reciben de una manera y los otros lo reciben de otra. Pero resulta que la sangre, desde el concepto bíblico, desde el concepto de Elohim, desde el concepto del Padre, les producía asco a los egipcios. En 1 Corintios, en el capítulo 1, Pablo nos dice a nosotros, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, está hablando de los que han sido sellados por el Espíritu Santo, es poder de Dios. Así que de la misma manera, mis hermanos y mis hermanas, en los últimos tiempos, durante el tiempo de las trompetas, durante el tiempo de la apostasía, la misma palabra que le trae a usted paz, la misma palabra que a usted le trae consuelo, la misma palabra que usted ve con misericordia, la misma palabra que le trae esperanza y fuerza, a otros les produce asco. Y les produce asco por una razón. Les produce asco porque no va de acuerdo a su deseo de figurar. Hombres amadores de sí mismos, dijo Pablo. Personas que ven a los demás como mercancía. Entonces, como no se ajusta a esa egolatría, como no se ajusta a eso que se puso, a ese becerro de oro que se está poniendo en las plataformas, en los púlpitos, para que el hombre sea exaltado, para que el hombre se sienta bien, entonces eso produce asco y no es bien recibido. Tendrán asco, les dice. ¿Quiénes? Los egipcios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, haciendo mención justamente de lo que pasó en el Éxodo, Pablo le dice a Timoteo en el verso 8, y de la manera que Janes y Jambres son los dos magos que estaban delante de Moisés cuando Moisés arrojó la vara, como Dios le mandó, se convirtió en culebra y ellos arrojaron dos varas que se convirtieron también en culebras. Pero la de Moisés se comió, la de estos dos hombres, Janes y Jambres. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, refiriéndose a los hombres de los últimos tiempos, a los hombres que quieren tener su propia predicación, pues Dios manda una serpiente, pues nosotros mandamos dos. Dios dice de una manera, nosotros vamos a decir de qué manera. Dios dice que nos acerquemos a Él en acción de gracias, de humillación, de súplica, de ruego. Es lo que dice, nosotros decimos nos vamos a acercar, proclamando, declarando, porque nosotros somos los príncipes, nosotros somos los chineados, nosotros somos los que debemos de ser exaltados. Y la palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces estos James y Jambres están representando esos tiempos finales donde el hombre quiere tener relevancia, quiere tener una participación, quiere tener un aplauso. Y el Señor Jesús dijo que si eso es lo que se busca, el aplauso, que ya eso es lo que tienen por recompensa. Entonces estos hombres a los que Pablo le dice a Timoteo, comparándolos con lo que pasó en el Éxodo, le llama hombres corruptos de entendimiento y dice reprobos en cuanto a la fe. Reprobo es rechazado, o sea, rechazados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante. ¿Qué significa no ir más adelante? Ya no van a guiar más al pueblo. Dios los va a quitar de guiar al pueblo. Dios los va a eliminar de guiar al pueblo, porque Dios dice, yo los vi como ovejas sin pastor y por eso envié a mi pastor. Porque no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue en aquellos tiempos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que las personas que están en las iglesias, si le puedo llamar iglesias, pero en los centros de reuniones, donde se exalta al hombre, donde se exalta lo que es el ego del hombre, donde se le dice al hombre que él es el fuerte, el valiente, donde Cristo toma una posición secundaria en relación a lo que los pseudoapóstoles enseñan o los pseudoprofetas enseñan, Dios dice que el pueblo va a ir abriendo los ojos, su pueblo, sus ovejas, que reconocen la voz, que reconocen el llamado al arrepentimiento, van a ir abriendo los ojos. Y ahí estamos usted y yo. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y un día abrimos los ojos y dijimos, no, pero esto no es así, esto no es lo que la Biblia dice. Y eso es lo que estaba pasando durante los tiempos finales, durante los últimos tiempos.
no van a ir más delante de vosotros. Vea lo que le dice Dios, nuestro Señor Jesús, a Juan en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, a la iglesia de Filadelfia, perdón. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Está hablando de Cristo. Esa es la puerta abierta para que podamos salir, para que podamos entrar, para que abremos el entendimiento y digamos, no, esto no es como me lo enseñaron. Estos no son monstruos. Esto no es para asustarnos, esto es para más bien traernos paz, para poder reconocer al Hijo, para reconocer nosotros a Jesús, Yeshua, Joshua, como le quiera usted llamar, porque al final de cuentas el Hijo es el Hijo, no importa cómo lo pronuncie. Es el Hijo de Dios. He puesto esa puerta delante de ti que nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Escuche, o sea, son poquitos ustedes, no son muchos, no son multitudes, pero están guardando mi palabra tal y cual yo le enseñé, donde se multiplican allá como conejos porque están buscando su beneficio propio, donde les dan a ellos un becerro para exaltar su propio deseo de superación material, porque Jesús dijo muy claro, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. No hay una búsqueda por el reino de Dios y la justicia, que es Jesucristo, sino una búsqueda por el bien material. Entonces el Señor dice, ustedes, los que han guardado mi palabra, que no han negado mi fe, se lo dice en la iglesia de Filadelfia, la iglesia que representa al evangelismo que se levantó, lo estudiamos en los primeros capítulos, después de la Reforma, en esas divisiones que se han venido haciendo. Escuche lo que dice en el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás es donde se enseña la doctrina de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Sabe de qué está hablando? De un grupo de personas que está enseñando a Cristo pero odia su judaísmo. O sea, dicen que son judíos, me refiero a que están diciendo que son cristianos, que son hijos de la enseñanza de Yeshua, que son hijos de la enseñanza del Nazareno, que son hijos de la enseñanza de el que empezó toda esta enseñanza una vez que resucitó, son hijos de él, pero no aceptamos su judaísmo, o sea, no aceptamos la autoridad profética, no aceptamos lo que representa Moisés, o sea, no aceptamos lo que Dios dijo que quería que observáramos en el tabernáculo, que observáramos en las fiestas, que observáramos en cada uno de esos libros a los cuales nos está remitiendo Cristo. Vaya y escudriñan, dice las Escrituras. Porque si no creen en lo que Moisés dice, ¿cómo van a creer en mí? Pero estos que se dicen judíos, que se dicen predicar en nombre de Cristo, en nombre de Jesús, mienten. Mienten porque no son. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Le está diciendo, los voy a llevar a un punto en el cual van a tener que arrepentirse y postrarse delante de ustedes. Le está hablando a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia que guarda su nombre, a la iglesia que conserva realmente quién es Jesús desde su raíz. Entonces, cuando dice que se postren, ¿cuándo va a pasar eso? Durante el tiempo de la tribulación. Ahí es donde la gente va a decir, verdaderamente Él es el Hijo de Dios, verdaderamente lo que era la enseñanza correcta, nosotros no la tomamos, no llenamos las lámparas de aceite con ese aceite extra, nos quedamos por eso. Nos quedamos porque aquellas sí tenían el aceite extra y tenían las lámparas y ellas se fueron. Entonces nosotros nos quedamos y entonces ahora nosotros entendemos que nos quedamos porque transgredimos la doctrina, la enseñanza. Y le sigue diciendo a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Escuche, ¿de qué la va a guardar? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué le está diciendo? De la tribulación, de la gran tribulación, la voy a sacar de ahí para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, voy a poner una gran tribulación para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando dice, haré que se postren a tus pies para que reconozcan que te he amado, tengo que ir a Génesis 45 para poder entender lo que está diciendo él
a la hora de hacer este juicio. Verso 4 de Génesis 45. Entonces dijo José a sus hermanos. José representa a Jesús también. Es una prefigura de Jesús. Es una prefigura de Cristo. Él le pusieron ¿cómo se llama esto? No es una capa, alguien me ayuda, ¿cómo se llama lo que le pusieron? Era una túnica, ya me acordé. Una túnica de colores, una túnica multicolor. La túnica representa la iglesia, la multisabiduría de Dios, eso es lo que representa, o sea, el judeocristianismo unido en buen entendimiento. Entonces José le dice a sus hermanos que está representando a Jesús, que está representando a Jesús como formador de la iglesia, porque los hijos de José son mestizos, son hijos de una egipcia y él. Entonces representa ese mestizaje, el judeocristianismo, y se acerca a sus hermanos, que representa a Israel, desde el origen de Jacob, y le dice, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, al que vendistes para Egipto. O sea, al que vendistes es al que rechazaron, al que quisieron quitar de su camino, al que quisieron matar. Ahora pues, no se entristezcan, dice, ni os pese de haberme vendido acá. No se sientan mal, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ok, mis hermanos, ¿qué es lo que podemos entender de ahí? Que haré que se postren a sus pies, que las 5 vírgenes que se quedan, que las 5 vírgenes que van a quedarse es un acto de misericordia de Dios para el resto de las personas que están en el mundo. Porque cuando ellos abran los ojos, cuando ellos entiendan quién es José, cuando ellos entiendan quién es Jesús, entonces ellos van a entender realmente los propósitos de Dios. Y cuando entiendan los propósitos de Dios, entonces se los van a contar a los demás y se van a convertir en los testigos que vamos a estudiar nosotros en el capítulo 11. Por eso del capítulo 8 al capítulo 16 hay 8 capítulos que tienen que ver con estos principios que estamos estudiando hoy. No, pastor, eso no puede ser. Es que los judíos y el judaísmo y la Torá y el Antiguo Testamento ya no tienen que ver con nosotros. Romanos 11, verso 25. Pero no quiero, hermanos, está hablando Pablo a la iglesia en Roma, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, no toda Israel. ¿Por qué? Porque los apóstoles y la primera iglesia era toda judía. Así que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí nosotros vamos a ver más adelante el desarrollo de los 144,000 que se quedan abajo, que se corresponde a los 2 testigos, y vamos a ver los que fueron ascendidos, que fueron levantados en la representación de Efraín y en la representación de Dan, cuando son levantados. Ya lo vimos en una de las clases anteriores. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel está hablando no de el país geográficamente, no está hablando de la gente que vive ahí, porque ahí gente vive de muchas naciones y de muchas creencias. Está hablando de Israel en cuanto a la parte espiritual, que es rechazada por los detractores justamente de que la iglesia cristiana debe ir de la mano de lo que es el judaísmo de Cristo. No para ser judíos, no podemos ser judíos. Eso sería devolvernos. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. Es para poder entender libros tan importantes como el Apocalipsis, libros tan importantes como las cartas paulinas, libros tan importantes que necesitamos entender cómo funciona la autoridad profética que está en el Antiguo Testamento, representada en Moisés, la autoridad profética de Dios, cuando Dios dice y llama, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí no hay gentiles. Ahí está hablando de su pueblo escogido, por el cual él viene y llama a Abraham, el padre de la fe, y lo llama así porque Abraham se pone y ve a futuro, creyendo que su hijo, si tenía que sacrificarlo, iba a resucitar, porque representa justamente la salvación para el resto de la gente. No solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y cuando él viene y está hablando que en algún momento, en un momento determinado, a ellos se les va a abrir el entendimiento
A ese Israel que, como le digo, mis hermanos y mis hermanas, no estamos hablando del Israel geográfico, sino del Israel espiritual que nos involucra a nosotros, esos dos palos que están en las manos de Ezequiel, ese árbol injertado, o sea, esa rama injertada en el otro olivo, en el olivo silvestre, esos dos olivos que componen un solo, que se nutren de la savia, que es Jesucristo. A este Israel le ha acontecido endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, Jesús, para apartar de Jacob la impiedad de los que se quedaron, de los que no aceptaban, de los que no entendían. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que el rechazo al sacerdocio de Aarón, el rechazo al sacerdocio y la autoridad profética de Dios estableció estos juicios sobre un grupo de personas. Eso lo vemos que sucedió también no solo con Coré, sino también sucedió con María y Aarón, personas escogidas. María profetizaba y Aarón era el intermediario, y ellos también se rebelaron contra, escuche, se rebelaron, empezaron a murmurar contra Moisés. Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Dios a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, escuche cómo dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso sobre la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, verá la apariencia de Jehová, porque pues, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Lo que pasa, mis hermanos, aquí lo que está sucediendo es una figura con el sacerdocio de Aarón, que después viene y resulta que María es castigada, le cae una lepra, y Aarón no. Y Aarón intercede por María. Aarón viene y le dice a Moisés que le perdone, que se arrepienten de lo que hizo, lo que hizo loco. Entonces usted me pregunta y me dice a mí, pero si Aarón representa el sacerdocio de Cristo, ¿por qué Aarón se equivocó? O sea, ¿por qué Aarón, al final de cuentas, no fue castigado como fue castigada María, que le cayó la lepra? ¿Por qué no lo desechó Dios? De hecho, un día de estos estábamos hablando con nuestros amigos y me preguntó, ¿y por qué Aarón no fue castigado? O sea, ¿por qué el castigo no cayó sobre Aarón si también él estaba ahí en la fiesta cuando se dio el becerro? O sea, cuando se presentó el becerro, cuando el mismo Aarón fue el que hizo lo del becerro, ¿por qué a él no lo castigaron? ¿Por qué solo castigaron a los demás? Me quedé pensando en eso, que en esa pregunta, y cuando estaba preparando la clase, Dios me dio la respuesta. Porque Aarón representa a Cristo, sencillo, así es, representa a Cristo intercediendo por el pueblo. Ese sacerdocio no puede ser rechazado. Entonces usted me pregunta, pero es que ¿en qué falló Cristo? O sea, ¿en qué falló Jesús? Como para que lo comparemos con Aarón. No, él no falló. Pero la palabra de Dios dice claramente que él fue castigado por nuestros pecados, que todos los pecados fueron puestos sobre sus hombros, los de todos nosotros. Pero eso no lo llevó al infierno. Y no lo llevó al infierno porque el sacerdocio que Jesús tiene es irrevocable, porque la intercesión que Jesús tiene es eterna, porque lo que Dios estableció a través de Jesús va a permanecer. Aunque llevara los pecados nuestros sobre los hombros, y entonces con esto le hubiese contaminado al grado de ir a la cruz. No sé si me estoy explicando. O sea, lo que quiero decir es que Aarón representa un sacerdocio escogido por Dios.
Leamos Números 16, verso 18. Perdón, Números 16, verso 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos. Preste atención a esto, no se desvíe, por favor. Espero que estén conmigo, estén concentrados en lo que estamos hablando hoy. Se está revelando Coré. Coré está reclamando que él puede tener la misma autoridad que Moisés. Y dice: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Vamos a llevarlo esto al último tiempo porque estamos estudiando la segunda trompeta. Y espero que me dé tiempo para cerrar cómo piensan los egipcios y cómo piensan los hebreos acerca de la sangre. Él le dice: si como mueren ellos de la misma manera, o sea, si la iglesia perece como perece cualquier hombre, entonces el Señor no me envió. Pero si la iglesia del último siglo, cuando viene ya la posición del anticristo, cuando viene el dominio mundial, cuando viene el control de Satanás, no muere como mueren todos, entonces Dios sí me envió. Espero que estén entrando en la idea. O sea, la señal para la humanidad, no para la iglesia, la señal para la humanidad, no para los desobedientes, no para los obedientes porque están siendo arrebatados. La señal para los desobedientes y para los que se quedan, para los incrédulos, la señal es el arrebatamiento. Esa es la última señal, es la última extensión de la misericordia. Si como mueren estos hombres, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte como todos los hombres, Jehová no me envió. Y escuche lo que dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriese su boca y los tragase a todas, con todas sus cosas, y descendieres vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor está diciéndole a ellos que Él va a hacer algo sobrenatural para que sepan lo que Él decidió y que respeten lo que Él decidió. En los últimos tiempos, lo sobrenatural, algo que se va a salir de todo, es la parusia, es llevarse a un grupo de personas para que el otro grupo de personas abra, en la última extensión de la misericordia, que es la gran tribulación, abra el entendimiento. Volvamos al capítulo 7 de Éxodo, al verso 19. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre los ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas. Escuche, para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, le está diciendo: bueno, deje que haya sangre en todo lado, en todos los ríos, en todos los vasos, en todo lado deje que haya sangre, sobre vasos de madera o sobre vasos de piedra. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, me enseña a mí que son vasos de madera y que son vasos de piedra. En el verso 20 de 2 de Timoteo, capítulo 2, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, o sea, solo utensilios de calidad, como las vírgenes que se fueron. No solo hay ese tipo de utensilios, o sea, no solo hay utensilios, Dios no usa solamente a las personas que son consagradas, que son santas, a las personas que se guardan, no solo a esos usa. Pero ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Sino dice que también hay vasos de madera y vasos de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, lo que Dios está diciendo: yo tengo personas que van a cumplir un propósito de castigo y otros que van a cumplir un propósito de bendición. Verso 21 de 2 Timoteo 2. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra buena. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? O sea, si Dios viene y toma a las personas y se lleva a un grupo, a 5 vírgenes representadas o representados ahí, judíos y cristianos, que Dios toma y deja a los otros 5, no es para mandarlos al fuego eterno, es porque los va a utilizar dentro de su propósito, porque Dios, una vez que los sella para salvación, es una vez y para siempre. Elifaz, cuando estaba hablando con Job, menciona esto.
No menciona literalmente, pero menciona la idea al principio. Job capítulo 5, verso 17. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y en sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Lo que está diciendo es que aunque haya castigo durante 6 tribulaciones y una 7ª, o sea, está hablando de un castigo perfecto, el Señor no va a permitir que se pierdan esas 5 vírgenes en ese castigo, sino que lo que está haciendo es dándoles una extensión de la misericordia para que reconozcan que Él es Jehová. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. Lo que está diciendo es, en la aflicción el Señor te está formando y te está salvando. En el dolor el Señor te está formando y te está salvando. En la tristeza el Señor te está formando y te está salvando. Verso 22, de la destrucción y del hambre te reirás. Porque cuando reconocemos que lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando alrededor del mundo, en lugar de asustarnos, sabemos que es que el Dios Todopoderoso está cerca, que el Señor va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores en cualquier momento. Todo esto que está pasando, todo esto que estamos viviendo, en lugar de causarnos tristeza, en lugar de causarnos desesperanza, en lugar de causarnos angustia, dice que de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sí, mi hermano, mi hermana. Estamos en un desierto, estamos en algo difícil. Está cayendo algo sobre la tierra que nos está causando bastante angustia. Pero cuando entendemos que todo está bajo el control de Dios, que nos puede meter en una tierra de Gosén, que Él está al cuidado de nosotros, que no nos llamó para que pasáramos por la ira, sino que los que van a pasar por el dolor y por la aflicción es porque no han sido obedientes, porque rechazaron la autoridad profética de Moisés que representa a Dios, diciendo este es mi hijo amado en el cual me complazco, y por otro lado rechazan a Jesús y su judaísmo. Las personas que hacen esto van a tener que pasar por eso. Pero no es para que se vayan al fuego eterno, es para que se salven. Pero si nosotros atendemos correctamente lo que Dios estableció como la guía, como la verdad, sin adulterar la palabra, el Señor nos dice claramente que Él va a estar con nosotros. En Éxodo 7, en el capítulo 20, dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. ¿Cómo hicieron? Como Jehová les mandó. Subraye eso, como Jehová mandó, no como se les ocurre. No inventaron nuevas fiestas, no inventaron nuevos procedimientos, no inventaron nuevas oraciones. Eso es fuego extraño por el cual los 2 hijos, Nadab y Abiú, de Aarón, murieron porque llevaron algo que Dios no había mandado. Es lo que dice en Levítico capítulo 10. Pero Moisés, ¿cómo hicieron? Moisés y Aarón, ¿cómo hicieron? Hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas se convirtieron en sangre. ¿Qué es el simbolismo de la sangre? El simbolismo de la sangre representa renovación, compromiso mutuo. Usted lo puede leer en Génesis 17, 9 al 14. Es un simbolismo de identidad cuando está hablando de la circuncisión. O sea, en resumen, en la antigüedad los judíos atribuían a la sangre simbolismos relacionados con la expiación, con pacto, con pureza, con la vida misma. O sea, la sangre es algo sagrado. Es para la limpieza de los pecados, para la redención. Es un significado profundo de adoración y de identidad con Dios. Para los egipcios era vitalidad. Era considerado como algo de portador de vida, un fluido vital. Ellos creían que la sangre los llevaba a vida después de la muerte. Aseguraba la supervivencia, la sangre. La asociaban con la regeneración, con el renacimiento. En todos los ritos funerarios ellos hacían libaciones de sangre como simbolismo para asegurar la continuación de la vida después de la muerte. La sangre para ellos desempeñaba un papel importante en todos los rituales, en todo lo que hacían. Era asociada con protección, con purificación. Era un significado literal, mis hermanos, que simbolizaba
para los egipcios algo que los llevaba a ellos a la tranquilidad, a la paz. Era un simbolismo para ellos de amor prácticamente, la sangre. Pero ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué los egipcios se asustaron de ver la sangre? Si para ellos la sangre representa todo eso cuando la vieron en el río. Porque para ellos no entendían, o sea, no es posible, es como vida contra vida. O sea, ¿cómo es esto? Este mensaje no nos calza a nosotros. Este mensaje que trae este Moisés no hace clic en nuestra cabeza. Este mensaje de sangre no es sangre que salva, no es sangre de redención, no es sangre de purificación. Este mensaje es raro. El Nilo estaba dedicado al dios Hapi. Y mis hermanos y mis hermanas, todos los años se inundaba y daba vida, pero en este momento no estaba dando vida. ¿Qué está pasando? Lo que ellos interpretaron era que un pleito de dioses, pero no sabían qué era lo que estaba pasando, no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque ellos no habían preparado su mente ni su corazón a escuchar a Moisés. Habían rechazado la autoridad profética. Estaban rechazando de una manera, como sucede hoy en día, rechazando el Antiguo Testamento. Ellos no están rechazando el Antiguo Testamento, por supuesto, pero están rechazando la palabra de Dios a través de Moisés, como hoy en día se rechaza el judaísmo de Jesús, se rechaza la palabra de Dios a través de los escritos de Moisés. Vida contra vida. ¿Qué es eso? Vida contra vida. O sea, sangre contra sangre. O sea, sangre que es considerada vida para unos y vida para otros. Pero a uno les asustó. ¿Y por qué les asustó? Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 4 dice, Pablo advierte a la comunidad en Corinto, mis hermanos, lo siguiente. Pues si alguien viene a predicaros otro Jesús, del que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado y bien lo toleráis, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo lo que está advirtiendo básicamente es la mala enseñanza que hace que nosotros o las personas que reciban un mensaje de Jesús sin la autoridad profética que habló de él, sin la autoridad profética que dijo cómo iba a ser todo el evangelio a través de él, toda la enseñanza de él. Estoy hablando de Isaías, estoy hablando de Ezequiel, estoy hablando de Amós, estoy hablando de Oseas, y vaya poniendo absolutamente todos los profetas que hablaron de él, vayan allá, escudriñen, de mí habló, dijo el Señor Jesús, de mí fue que hablaron, de mí habló Moisés, de mí hablaron los profetas. Si creyeran en eso, creerían en mí. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día. Están presentando un Jesús que no es Jesús. Están presentando un Jesús que hasta en colacho lo han convertido. Están presentando un Jesús que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Lo único que traen del Antiguo Testamento al presente es el diezmo. Lo jalan porque les conviene económicamente. Pero no jalan todo lo demás, porque si jalamos el diezmo, pues jale todo lo demás. Y yo no estoy hablando ni estoy haciendo una defensa del diezmo en este momento. Estoy haciendo una apología, estoy haciendo una presentación de que el Antiguo Testamento, la autoridad profética de Dios que está allá, que Jesús la vino a explicar, es de competencia para nosotros también. Lo que Pablo está diciendo y se está refiriendo es que la gente está aceptando una imagen distorsionada de Jesús. Eso es sangre contra sangre. Eso es vida contra vida, porque la gente se confunde. Y la gente dice, bueno, el Apocalipsis entonces ¿para qué es? ¿Para anunciarnos la destrucción? No, para anunciar salvación, para anunciar esperanza, para anunciar misericordia, pero otros están presentando la sangre diferente. Verso 21 de Éxodo 7, asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra. Y escuche lo que dice el verso 22. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó porque Jehová lo había dicho. Ya lo que iba a pasar, ese endurecimiento, ya Dios lo había advertido. Esa es la autoridad profética de Dios. Ya él había advertido a través de Moisés, había dicho, eso es lo que va a pasar.
Como hoy en día, el Señor dice, habrán falsos maestros, habrán personas amadoras de sí mismos, se levantarán falsos cristos. Ya Él lo dijo. Y eso es lo que se está cumpliendo en estos días. Y como eso pasa, como Dios lo dijo y la gente lo toma de esa manera, dice que Faraón se volvió a la casa y no le dio atención tampoco a esto. O sea, no le importó porque los siervos de él entonces hicieron lo mismo que Moisés estaba haciendo. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían hacer beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. ¿Sabe qué hicieron? Como aquella palabra no nos conviene, como aquella palabra no me gusta que me llame al arrepentimiento, como aquella palabra de Jesús es confrontativa, y cuando voy a los vasos, que resulta que estos vasos se convirtieron y resulta que están trabajando en función de Cristo, los vasos desobedientes, como resulta que ahora toda esta sangre que está en los vasos y en el río no me sirve para conveniencia mía, sea que sea usada como castigo o no castigo, no me importa si es castigo o no es castigo, no me sirve, no me gusta. Vamos a hacer algo, hagamos nuevos pozos entonces y preparemos nuestra propia agua. Jesús dice en el capítulo 24, verso 22 de Mateo, si aquellos días no fuesen acortados, o sea, si no hubiera arrebatamiento, si no se llevara a las 5 vírgenes, nadie, y subraye nadie, sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y escuche lo que van a hacer como en los tiempos de el Éxodo. Harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible, mis hermanos, si fuere posible. Usted está aquí escuchando esta clase porque para Satanás no le es posible engañarlo. ¿Y sabe por qué no es posible engañarlo? Porque el pastor está llamando a sus ovejas. Ustedes son sus ovejas. Yo soy su oveja. Reconocemos la voz del pastor y sabemos quién es. Y sabemos que lo que viene, los toques de las trompetas, todo lo que viene sobre este mundo es una advertencia para todo el resto de la humanidad que no ha entendido quién es el pastor. O sea, podríamos decir que los juicios de las trompetas, aunque son severos, son todavía advertencias dentro de la misericordia de Dios. Así cerramos este capítulo de hoy y dejamos para la otra semana el tercer ángel que tocó la trompeta. Vamos a charlar alrededor de esto. Voy a dejar de compartir.